Mm, espérame, déjeme de una vez. Caray. Todo 2022, ¿verdad? Esta es la presentación que vamos a ver, todos se los comparto de una vez. Bien, ahí en el Classroom ya les debe aparecer la presentación de la unidad número 2. No sé si pueden revisar y la descargan para que ahí vayan. O no sé si la pueden descargar para que vayan viendo. Bien. ¿Sí ven los que están en línea en mi pantalla? ¿Por qué se ve esto? Bueno, por aquí nos habíamos quedado en lo que era la variación de presión en gases. ¿Sí recuerdan? Habíamos visto cómo variaba la presión
para un gas, en este caso la ecuación que utilizábamos era la ecuación de gas ideal, esta que está aquí. Presión es igual a la densidad por la constante particular del gas por la temperatura. Y aquí, pues bueno, ya al momento de resolver esta ecuación, que esta ecuación que está aquí es la que vamos a estar resolviendo en esta unidad, va a ser la única. La unidad pasada fue la de esfuerzo cortante tal igual a mu por du en dt. En este caso, en esta unidad, esta ecuación que está aquí va a ser casi la única ecuación que vamos a estar resolviendo. Entonces, para que la noten, la hagan si es posible, y pues bueno, vamos a ir viendo detalles de su aplicación. Ahora, en este caso nosotros aquí tenemos la densidad. Cuando es un líquido, la densidad casi no varía con la presión, dijimos que casi era constante, por lo tanto, la densidad y la gravedad serían variables constantes que no afectarían esta integral, y solamente el cambio de presión va a ser igual al negativo del peso específico por el cambio de altura, ya que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Pero cuando es un gas, la presión, bueno, la densidad sí varía con la presión y también con la temperatura. Por esa razón, cuando es un gas, nosotros necesitamos alguna relación que nos diga cómo es ese cambio entre la presión, la densidad y la temperatura. Hay muchas ecuaciones, más de 100 yo creo, que nos dan esa relación, se les llaman ecuaciones de estado. Y eso quizá, no sé si lo hayan visto en termodinámica, si no, pues al menos por ahí se lo mencionaron. En las ecuaciones de estado nos sirven para relacionar esas tres variables: presión, volumen específico, que es el inverso de la densidad, y la temperatura. Con estas tres propiedades relacionadas en una ecuación de estado, nosotros podemos deducir ecuaciones para conocer las otras propiedades: energía interna, entalpía, calor específico, entropía, entre otras propiedades que hay. En este caso, de esta ecuación de estado, que es la más sencilla, la ecuación de gas ideal, despejamos la densidad y lo sustituimos aquí en esta ecuación para poder conocer cómo va a estar cambiando la presión con la altura y la temperatura. Como en este caso es una ecuación diferencial con tres variables, presión, temperatura y altura, no se puede resolver. Necesitamos nosotros conocer cómo es que se comporta, como ven aquí, la temperatura respecto a Z. La última vez que vimos esto, nosotros consideramos que la temperatura era constante cuando se variaba la altura. No sé si recuerdan. Y si no, pues bueno, yo esperaría que ya a estas alturas que mañana tienen que entregar el resumen de esto de presión, ya lo hayan leído. Entonces, en este caso, pues tenemos dos opciones para resolver esta ecuación. Considerar como primer caso que la temperatura es constante cuando varía la altura, en este caso de un gas, y la otra que la temperatura varía con la altura. Nosotros resolvimos el caso más sencillo, que es considerar la temperatura constante. Si la temperatura es constante, pues ya no le afectaría esta integral y la podemos sacar. Tendríamos G entre R de 0 multiplicado por Z2 menos Z1, esto que está aquí. De aquí, pues bueno, como a nosotros nos interesa conocer la presión al final, pues nosotros necesitamos despejar de aquí la presión. Como aquí hay un logaritmo, necesita multiplicar toda la ecuación por el exponencial para quitar el logaritmo natural, ya que son funciones inversas. Y de aquí, pues bueno, tendrían esta ecuación, despejan P2, y la ecuación que está aquí resaltada sería la ecuación para calcular la presión final de un gas cuando varía la altura y la temperatura es constante. Y bueno, por ahí vimos unos casos, si no recuerdo, les puse el ejemplo de Pachuca y aquí Querétaro, México y Querétaro, cómo es que podían ver la variación de presión entre las dos ciudades.
Esa temperatura cero pues va a ser una temperatura de referencia en la cual, bueno, por ejemplo, entre dos ciudades sería la temperatura promedio que tienen esas dos ciudades y ya con eso pueden determinar el, la presión final. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda. Bien, entonces vamos a continuar. La siguiente, el caso número B para resolver la ecuación es cuando la presión sí, bueno, perdón, cuando la temperatura sí cambia con la altura, que es realmente lo que sucede en la realidad. Nosotros realmente tenemos una disminución de la temperatura cuando nos movemos a un lugar más alto. Por ejemplo, Guanajuato está un poco más bajo que aquí Querétaro. Pues si sentimos, será 1 o 2 grados, pero baja la temperatura. Si ustedes suben una montaña, van a darse cuenta que al ir subiendo, pues la temperatura va a ir reduciéndose. Lo mismo pasa aquí, cuando ustedes van subiendo una altura mayor, la temperatura del aire va reduciéndose. ¿Cómo se reduce? Bueno, la aproximación puede ser como está en la figura número 3. Tenemos la variación de la temperatura con la altitud. Esta es la variación de la temperatura del aire atmosférico. Vean que se considera que la temperatura al nivel del mar es de 15 grados centígrados, la temperatura promedio. Y ya de ahí, pues va reduciéndose hasta una altitud de 11.000 kilómetros. La temperatura se reduce a menos 56.5 grados centígrados. De 11.000 kilómetros a 20.1 permanece constante. Entonces, de 11.000 a 20.1, la ecuación que va a describir el cambio de presión es la que acabamos de determinar aquí. Cuando se tiene esta curva, bueno, ahorita lo vamos a ver. De 20.1 a 32.2 comienza a subir. De 32.2 a 47.3 vuelve a subir. Y bueno, así tenemos diferentes intervalos en el que se reduce, se mantiene constante, se incrementa, se mantiene constante, se reduce y se mantiene más o menos constante. Nosotros vamos a determinar cómo es que varía la temperatura nada más para esta curva, para esta sección, pero ustedes lo pueden determinar para cualquier sección de esta gráfica. Vean, miren. Aquí tenemos que la temperatura atmosférica media de la Tierra cae de manera lineal con la altura Z hasta una altitud de aproximadamente 11.000 metros. Cuando siguiendo esta ecuación que básicamente es una recta, la temperatura se aproxima a T0 menos B por Z. Para determinar esta B, ustedes pueden evaluar el punto inicial y el punto final de la recta para determinar la pendiente, porque B básicamente es la pendiente de la recta. No lo voy a hacer, ustedes si gustan lo hacen por curiosidad. Háganlo para esta sección y la pendiente les debe de dar 0.00650 Kelvin por metro. Es decir, 6.5 por 10 a la menos 3 Kelvin por metro o 6.5 milikelvin por metro es la reducción de temperatura desde el nivel del mar hasta 11 kilómetros. Es decir, que, por ejemplo, un avión que ande volando a 11 kilómetros de altitud, no sé cuánto vuelan, pero vamos a suponer que está a 11 kilómetros, la temperatura del aire va a ser de menos 56.5 grados centígrados. Eso quiere decir que si hay agua en la atmósfera a menos 56.5 grados centígrados, el agua se puede congelar. Y es lo que pasa. En los aviones tienen ese problema. Cuando vuelan a altitudes muy altas y hay humedad, el agua se les comienza a congelar en las alas y pues bueno, se
generan fragmentos de hielo que pueden pegar en las turbinas y las dañan. Entonces, pues bueno, ahí se deben desarrollar mecanismos para remover el hielo sin que dañe el avión. Entonces, pues aquí ya entran en juego más cosas para un caso tan sencillo como este de la variación de la temperatura con la altura. Entonces, ya una vez que ustedes determinen la pendiente de la recta, que aquí está, pues ahora sí ya pueden sustituir este valor de temperatura en función de la altura, que sería esto que está aquí. Esto sería de... Recuerden que nosotros tenemos esta ecuación que queríamos resolver. Necesitamos una relación de la temperatura con la altura. Aquí está esa relación. Sería T0 menos B por Z. Ya al momento de integrar, que tampoco lo voy a hacer, eso ya lo hacen ustedes. Aquí pueden hacer cambio de variable y al final de cuentas van a realizar esta integral y van a llegar a esta ecuación donde la presión es igual a la presión atmosférica o la presión 1 que multiplica a 1 menos B, que es la pendiente de la curva, por la altura entre T0, donde T0 pues sería la intersección que va a haber de pues esta variable que sacan aquí cuando determinan la ecuación de la recta, elevado a la gravedad entre la constante particular del gas por la pendiente de la curva. Esta sería la otra ecuación que se utilizaría para ver la distribución de presión, en este caso de un gas que está sujeto a una variación de la temperatura con la altura. Y la otra es la variación de presión de un gas cuando se considera que la temperatura es independiente de la altura. No sé si tengan alguna duda. Todo esto de las integrales, pues bueno, ya ustedes ahí las realizan. No creo que tengan mucho problema. No va a entretener tanto en esto. Ya revisaron esta parte de lo que les dije del resumen. Muy bien. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Tú cómo te llamas? ¿No has venido a clase presencial? ¿Sí? No te recuerdo. Bien, si no hay dudas, pues vamos a continuar. Para afianzar esto, vamos a hacer un ejemplo. Miren. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo. No, nadie. De aquí o de línea. A ver. Dice, debido a la caída de presión, el agua hierve a una temperatura menor con el incremento de la altitud. Consecuentemente, mezclas para pasteles y huevos cocidos, así como otras comidas, deben cocinarse a diferentes tiempos. Determine la temperatura de ebullición del agua a 1000 metros y 2000 metros de elevación para un día estándar y comparar los resultados con el valor a nivel del mar. Muy bien, léanlo nuevamente y digan qué es lo que tenemos que hacer. Determinar la temperatura de ebullición del agua. ¿Cómo le harían? ¿Qué se les ocurre hacer?
A ver, por ejemplo, si nosotros ponemos agua a hervir al nivel del mar, ¿qué es lo que les han dicho los libros? ¿A qué temperatura hierve? A 100 grados centígrados. Pero si esa misma agua la queremos hervir aquí en Querétaro, ¿qué va a pasar? ¿Va a hervir a una temperatura mayor, menor o no? ¿O qué? ¿Mayor, menor o igual? ¿Por qué? Mayor altura, ocupa menor temperatura. Mayor altura. Pero mayor altitud. Al contrario, sí puede variar. Entonces, tú dices que a una temperatura menor. Uno mayor, ¿no? Tu compañero dice que una mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos un volado para ver cuál es. Miren, en este caso, ¿qué pasa si tapan la olla? Calienta rápido. Si tapan la olla y tratan de hervir al nivel del mar y aquí a Querétaro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir, es decir, si quieren hervir el agua al nivel del mar y la olla está destapada, va a hervir a la misma temperatura que si no está tapada, o que si la tapa o no la tapa. Perfecto, ¿no? Porque se crea como no quiero decir un vacío, pero se afectan las condiciones de la meta de lo que se metía. Por lo tanto, la temperatura, por ejemplo, cuando está destapada, se quita más rápido, que cuando está cerrada, se constante. Si la olla está destapada, va a tener la presión del ambiente. Pero si la olla está destapada, va a tener la presión del ambiente. Pero si está tapada, la presión va a ir incrementándose, porque las moléculas se van a encerrar, las moléculas del vapor de agua, y eso va a hacer que se cree un ambiente presurizado. No sé si hayan hecho ese ejercicio de termodinámica, pero bueno, lo pueden ver con las ecuaciones de termodinámica aplicando la primera ley para un sistema cerrado, y van a darse cuenta que, pues bueno, va a cambiar el valor al cual va a hervir. Lo mismo si la olla es de 3 litros y tiene 1 litro de agua, o si es de 2 litros o de 5 litros, se va a presurizar diferente y la temperatura va a ser diferente si está tapada la olla. Todo eso lo pueden calcular con termodinámica, determinar la temperatura a la cual va a hervir dependiendo del volumen y la cantidad de agua que ustedes tengan. No sé si sí hicieron este tipo de análisis. En este caso, pues bueno, vamos a suponer que la olla está destapada y que pues simplemente la ponemos a diferentes alturas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua va a alcanzar la temperatura ambiente que tenga en este caso el lugar. Entonces, a nivel del mar, nosotros tenemos una presión ambiente, a 1000 metros tenemos otra presión ambiente y a 2000 metros tenemos otra presión ambiente. Con las ecuaciones que nosotros vimos, podemos determinar la presión dependiendo de la altitud. ¿Sí? Aquí está. Una es considerando una variación lineal y la otra considerando una temperatura constante. Dependiendo de cuál tomemos, pues va a ser la presión que vamos a tener. Pero bueno, vamos a suponer que elegimos una y vamos a calcular un valor de presión. Con ese valor de presión no vamos a nosotros poder determinar directamente el valor al cual hierve el agua. Lo que tenemos que hacer es buscar en las termodinámicas, con la presión del agua, con la presión ambiente, considerar que esa presión es la presión de saturación. ¿Qué pasa cuando hay cambio de fase con la presión y la temperatura?
¿Cómo se relaciona la presión y la temperatura cuando hay cambio de fase? No, nada. Cuando hay mayor presión, tenemos un clima, la temperatura está bastante. Pero cuando hay cambio de fase, ¿qué pasa con la presión y la temperatura? Cuando recibe un líquido a un sólido, Sí. Dos palabras es la respuesta. O una, como la quieran ver. Si vieron diagramas de fases, diagramas presión, volumen, temperatura, volumen, presión, temperatura. Nosotros aquí tenemos un diagrama. Vamos a poner aquí el volumen específico y acá vamos a poner la temperatura. Y nosotros aquí tenemos el domo de vapor. Imagínense lo que está más derechito. Cuando nosotros tenemos cambio de fase, aquí tenemos líquido, líquido más vapor y vapor. Cuando hay cambio de fase, la presión, a ver, déjenme ver. Creo que aquí va hacia abajo, si mal no me equivoco. La presión viene bajando hacia esto. Cuando es el cambio de fase, a una misma temperatura, la presión y la temperatura es constante. De aquí del punto A al punto B, la presión es constante. Cuando comienza a hervir, es aquí, en el punto número A, está el agua líquida y alcanza la temperatura de saturación. La temperatura de saturación es este punto en el cual el agua comienza a pasar a vapor. Cuando toda el agua se evapora, ya estamos en el punto número B. Y sigue estando a la misma temperatura que cuando comenzó a evaporarse. Entonces, desde A hasta B, cuando ocurre el cambio de fase, lo hace a temperatura y presión constante. Entonces, de las tablas termodinámicas, nosotros vamos a buscar a la presión que nosotros encontremos, cuál le corresponde, cuál sería la temperatura de saturación. Es decir, nosotros vamos a conocer con las ecuaciones que determinamos de la variación de presión en los gases, la presión ambiente. La presión ambiente va a ser la presión del punto número A. Y con esta presión nos vamos a las tablas termodinámicas y podemos determinar la temperatura de saturación del fluido, que sería la temperatura a la cual comienza a hervir. ¿Cómo ven? Entonces, miren, de los datos, pues de los datos no hay muchos. Solamente tenemos las tres alturas, Z1 1000 metros, Z2 2000 metros y que comparamos con Z3 a 0 metros. Para esto se nos pide calcular la temperatura de saturación o a la cual comienza a hervir el agua, T1 igual
a Z1, cuánto sería T2 a Z2 y cuánto sería T3 a Z3. Para esto, vamos a considerar que la temperatura sí varía con la altitud, que sería esta ecuación que está aquí. Porque si no, de lo contrario, estamos suponiendo que la temperatura es constante. Y pues se supone que la temperatura de saturación sí va a variar con la altitud, ¿no? Entonces tomamos la opción número 2. Con esto, pues bueno, tenemos estas incógnitas para el aire, G entre RB es igual a 5.26, B es igual a 6.5 por 10 a la menos 3 Kelvin sobre metro y T0 es igual a 288.15 Kelvin. Todo esto aquí está, son los parámetros que manejamos. Entonces, con esto pues simplemente sustituimos Z para conocer la altitud y calculamos la presión. PA sería la presión atmosférica, 101.325 kilopascales, 1 menos 6.5 por 10 a la menos 3, que es, se los pongo. Esta sería la presión atmosférica, este sería P, este sería Z, este sería T0, y este 5.26 es G entre RB. A ver, hagan esta operación para ver cuánto les da. Les debe dar abajo de 101.325 por lo que estamos diciendo. ¿Cuánto está? 89.86. 89.86 y fracción, perdón, 89.87 kilopascales. Esta sería la presión al nivel del mar. Con esta ecuación, inclusive ustedes pueden determinar cuál sería la presión atmosférica a la altitud de Querétaro. No sé qué tan alto está Querétaro. Que serán unos 1,600 metros al nivel del mar. Entonces pueden sustituir la altitud de Querétaro y van a encontrar cuál sería la presión atmosférica de Querétaro. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy y ya continuamos este ejemplo en la siguiente clase. Porque está algo largo. Ni tanto. Según yo, aquí va con estas cosidas. Porque si no sería coser con una aguja. Digo que aquí creo que estaba mal. Huevos cocidos va a conocer las dos, si no sería coser con aguja. No, pero pues como que no va. Déjenles, tomo asistencia rápidamente. Álvarez. Bravo García. Presente. Corpus Chávez. Cortés Maldonado. Presente.
Cruz Rodríguez. Cruz Rodríguez. Estrada Alba. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Gallegos García. Presente, profe. González León. Presente, profe. Udiño Escobar. Presente. Guerrero Reséndiz. Guerrero Reséndiz. Ya no viene, Macías. profe. ¿Cómo, perdón? Ya no viene, profe. Ah, ok. Macías Rodríguez. Presente, buenos días. Buenos días. Gracias, Axel. Marín Sánchez. Presente, buenos días. Buenos días. Mateos Melo. Presente. Muy Alcántar. Medina Ramírez. Presente. Morales Carmona. Morales Ortega. Moreno Ruelas. Moreno Ruelas. Nieto Maldonado. Presente, profe. Ortiz Aguilar. Presente, profe. Perrusquia Ojeda. Perrusquia Ojeda. Sánchez Doña. Profe, mi compañero Perrusquia le escribió en el chat que iba camino a la universidad, pero yo no tenía datos. Pero me imagino que va a solicitar justificante o algo. Ok. Gracias. Sánchez Dueñas. Tapia Enríquez. Presente, profe. Vázquez Soto. Y Tobar Vargas. Presente, profe. ¿Alguien queda faltado? ¿No? Bueno. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Dale, profe, igual. Nos vemos, profe. Hasta luego. Cuídense.